compañeros, damos comienzo a la mesa 3. En este caso vamos a trabajar sobre el tema que nos reúne, investigaciones empíricas y correlaciones en psicología. Me presento, soy Carlos Fioriti, docente de esta facultad, entre otras. Y vamos a pasar un rato conversando acerca de diferentes investigaciones. En este caso vamos a comenzar con la primera investigación que se llama Niveles de ansiedad y depresión en pacientes de consultorios externos de un hospital público, un estudio correlacional. Los autores son, aquí presentes los investigadores, Agustín Jares, Nahuel Lavanga y Melissa Seoane. Adelante, por favor, expositores. Perfecto. Expositores, cuando quieran, ya pueden comenzar. Bueno, mi nombre es Nahuel, nosotros somos los autores del presente trabajo. Melissa no pudo venir hoy y bueno, contextualizar un poquito lo que hicimos, antes de meternos puntualmente con lo que hicimos. Nosotros, los tres, Agustín y yo, somos residentes actualmente de segundo año. Somos parte del sistema de residencia universitaria que depende de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos doble sede, estamos tanto en el Hospital de Clínicas José de San Martín como en el Instituto de Oncología Ángela Cherroco. Siempre nosotros tratamos de llevar un poco, si bien la residencia está muy centrada en la parte clínica, pues en psicología clínica, por supuesto, tratamos de hacer nuestro humilde aporte al campo de la investigación y bueno, tratamos de hacer diferentes estudios, investigaciones, lo que se puede en el tiempo que tengamos. Así que esto, por supuesto, se contextualiza en nuestro primer año de residencia, en donde pasamos, ahora vamos a contar bien la mancha, etcétera, lo estoy contextualizando. En consultorios externos, tenemos 3 dispositivos en primer año: admisión, consultorios externos y guardia externa. En este estudio que hicimos se basa únicamente en guardia externa. Entonces, dicho el contexto, vamos a contaros un poquito ya de lleno en lo que hicimos. A partir de investigaciones previas, sobre todo la investigación hecha por el... Nunca se puede decir estagnar o estañar. Estañar, bien. El equipo de 2018 me hicieron un gran estudio epidemiológico de trastornos mentales. Los autores observaron que en la Argentina los 3 principales diagnósticos por salud mental son, en primer lugar, los trastornos de ansiedad con una prevalencia del 16.6%. En segundo lugar, el trastorno por uso de sustancias con un 10.4%. Y en último lugar, el trastorno de estado de ánimo con un 12.3% de prevalencia. Como estas son categorías generales, también investigaron lo que es cada diagnóstico particular. Por ejemplo, el trastorno de depresión mayor tiene una prevalencia de 8.7, siendo el diagnóstico individual, la categoría general, más prevalente en nuestro país. Entonces, esto nos da la idea de alta tasa de prevalencia que tienen tanto los trastornos de ansiedad, por un lado, como los trastornos depresivos. Por razones de casuística, dejamos por fuera al uso de gente de consumo de sustancias y nos centramos puntualmente en estos 2 trastornos. Por un lado, bueno, los trastornos de ansiedad, ¿cómo se entienden, digamos, en la actualidad? Bueno, básicamente son miedos o preocupaciones excesivas que tienen los sujetos ante situaciones que no ameritan la reacción, digamos. No es lo mismo una persona que está en un contexto, por ejemplo, socioeconómico vulnerable, donde tiene ansiedad a la inseguridad, a la violencia, lo cual es una reacción completamente entendible, a una persona que tiene un trastorno de ansiedad que no puede cruzarse una paloma, que no puede entablar una conversación, que no puede exponer en público. Digamos, esa es la diferencia entre lo que es la ansiedad esperable y lo que ya sí es un trastorno de la ansiedad. Como dije, dentro de la categoría trastorno de ansiedad hay diferentes diagnósticos. Tenemos trastorno de pánico, fobia específica, bla, bla, bla. Pero todos comparten características comunes, por eso están dentro del cuadro por sí. A nivel muy general, podemos ubicar 3 síntomas presentes en todos los cuadros de ansiedad. Por un lado, tenemos los síntomas motores, lo que es la inquietud,
todo el tiempo moverse, la tensión muscular. Por otro lado tenemos los síntomas de hiperactividad, que tienen más que ver con la cuestión física, sudoración, taquicardia, dificultad para respirar, dolores de panza. Y está lo que se llama los síntomas de hipervigilancia, que tiene que más que ver con una cuestión cognitiva, esta sensación de que va a pasar algo malo, esta respuesta de alarma que se activa el cuerpo, de vuelta, ante un estímulo que no debería presentar tal magnitud de respuesta. Entonces, estas son un poco las características generales. Por otro lado, los trastornos depresivos, otro diagnóstico, categoría con mayor prevalencia, puede entenderse como una alteración, ya sea de la emoción, de la emocionalidad, de la cognición y del organismo en su totalidad, que va acompañado generalmente de ideas de desesperanza, de vacío, de inutilidad, lo cual afecta en la funcionalidad del paciente. No es simplemente una tristeza, no es simplemente un bajón, sino que empieza a afectar las diferentes áreas y esferas de la vida del sujeto. Lo mismo con, al igual que el trastorno de ansiedad, hay una multiplicidad de diagnósticos, sin lugar a dudas, igual el más prevalente es de depresión mayor, pero todo el capítulo tiene en común esta idea de alteraciones cognitivas, afectivas y conductuales que influyen de manera negativa en la funcionalidad. Ahora bien, acá venimos hablando de, como medio, categorías separadas, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno por uso de sustancias, pero en la realidad, tanto clínica como empírica, lo que se observa es una altísima comorbilidad entre un montón de trastornos mentales, pero puntualmente entre lo que son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. De hecho, es más la regla que la excepción. Es raro un paciente que solo tenga ansiedad, que solo tenga depresión, sino que más bien se presentan juntas estas cuestiones. Por lo tanto, siendo tan prevalentes ambos trastornos mentales y siendo tan comórbidos entre sí, la realidad es que la mayoría, o bueno, no sé si no, gran cantidad de pacientes acuden a consulta psicoterapéutica por el sufrimiento causado por la ansiedad y o por la depresión. Entonces, nosotros nos pusimos, digamos, dentro de nuestro rol como psicólogos, residentes en un hospital general, nos pusimos como objetivos, por un lado, estudiar cuáles son los niveles de tanto de depresión como de ansiedad de nuestros consultantes, y así como también estudiar la correlación que hay entre, por esta idea de la alta morbilidad, comorbilidad que presentan ambos, para saber más o menos qué puede encontrar. Bueno, para cumplir con este objetivo llevamos a cabo un estudio, un estudio con metodología cuantitativa, no experimental, de tipo correlacional y de corte transversal, con una muestra chiquita de 40 pacientes, son un poco los pacientes que estuvimos viendo entre los 3 en primer año, con un predominio de mujeres, lo cual es coherente con la demanda que nos llega. En general, las mujeres se acercan más a los servicios de salud en general que los varones, quienes vienen más a guardia, y un 2,5% de personas no binarias. En su mayoría residentes en el AMBA, el 80% de los mismos son de nacionalidad argentina. Tenemos un porcentaje considerable de personas extranjeras, predominantemente estudiantes extranjeros que vienen al país a estudiar en la UBA, se enteran que estamos nosotros y vienen a consultar. Solo tenemos pacientes mayores de edad, por lo cual la muestra está compuesta por personas de entre 18 y el máximo 78 años, con un promedio de 39,7 años. El máximo nivel educativo completado de la muestra fue en su mayoría secundario, con un 60%, y seguido por universitario y primario, ambos con 15%. El 67,5% se encontraba trabajando al momento de iniciar la terapia. ¿Cómo se procedió? Nos basamos en los criterios éticos. Nosotros en la primera sesión siempre, a menos los que trabajamos desde la práctica basados en evidencia, les otorgamos un consentimiento informado y les comentamos cómo funciona la terapia, y en ese consentimiento hay una parte específica sobre investigación, que no es necesario que la firmen para iniciar el tratamiento, pero si la desean firmar, nos ayudan para llevar a cabo estas investigaciones. En general, siempre aceptan firmar. Tomamos entonces en las primeras 2 sesiones estos inventarios, el PDI-2 adaptado en Argentina, el inventario de depresión de Beck y el inventario de ansiedad de Beck,
también adaptado a nuestra población. Ambos tienen 21 ítems, 4 opciones de respuesta y arrojan la misma cantidad de puntajes. Entonces la interpretación entre ambos es bastante sencilla. Además, complementamos esa información con los datos sociodemográficos recabados en la entrevista de admisión y en las primeras entrevistas. Esos datos fueron analizados mediante SPSS. Analizamos la normalidad y la distribución de ansiedad y depresión con la prueba de Shapiro-Wilk, dado que el N era menor a 50. Encontramos que la depresión se distribuía normalmente, no así la ansiedad, por lo cual terminamos usando pruebas no paramétricas, prueba de Spearman para analizar la correlación. Yendo a los resultados, en cuanto a un nivel más descriptivo, de acuerdo a la primera parte del objetivo, el BAI presentó en promedio un puntaje de 24,2. Viendo la distribución al ser platicúrtica y con el desvío hay bastante dispersión, eso entiendan que tenemos pacientes que vienen con trastornos mentales más bien graves y personas que vienen por desarrollo personal. La muestra es bastante heterogénea en ese sentido. Eso explica esa dispersión, pero al mismo tiempo encontramos que tanto depresión como ansiedad presentan puntajes acorde a lo que los instrumentos marcan como ansiedad y depresión moderada. O sea, en promedio, los sujetos presentan puntajes considerables de ambas variables. La depresión un poco más baja, 22,9, pero igual moderada. Y procedimos entonces a analizar la correlación. Era esperable encontrar una asociación entre ambas variables. Fue de 0,6, lo cual es moderada y fue estadísticamente significativa. Yendo un poco a la discusión de estos datos, por un lado, es esperable encontrar niveles de ansiedad y depresión en quienes consultan para iniciar un proceso terapéutico. Tal vez nos sorprendimos un poco porque eran más elevados, a ser moderados, tal vez más elevados de lo que podíamos esperar, pero sí se sabe que incluso por esta lógica de la comorbilidad, en cualquier trastorno mental hay cierta sintomatología ansiosa y depresiva, sabiendo que estos son instrumentos de screening y no de diagnóstico. No estamos diagnosticando trastornos mentales a través de ellos, lo cual es una limitación del estudio, el hecho de que no estamos trabajando con categorías diagnósticas, sino con sintomatología compatible con. En cuanto a la asociación, es esperable, dada la comorbilidad. Entonces, sabiendo que, como decía Nahuel, la comorbilidad es más bien la regla y no la excepción, tenemos que contar con instrumentos, modelos de terapia y marcos teóricos de referencia que nos permitan contemplar esa comorbilidad no como la simple juxtaposición y combinación de dos trastornos mentales, sino de tal vez redes de síntomas que interactúan. En ese sentido, bueno, nosotros tenemos marcos teóricos diferentes, pero uso mucho el protocolo unificado para poder abordar la ansiedad y la depresión en conjunto. Las limitaciones que les comentaba. La muestra es chiquita y es no probabilística. Eso es parte de estar trabajando este equilibrio entre la clínica y la investigación. Trabajamos con los pacientes que nos llegan, no contamos con una lista de espera para dejar un grupo control, un grupo de tratamiento, y además no tenemos una representatividad de todos los trastornos mentales como para hacer una investigación que tenga en cuenta criterios diagnósticos de CM en ese sentido. Estaría bueno a futuro hacer investigaciones con muestras más grandes, que sean aleatorias y mayor variedad en cuanto a diagnóstico. Y además, como les decía antes, únicamente nos enfocamos en la sintomatología y no diagnósticos en sí. No obstante, tenemos que investigar en el ámbito público, en las residencias, es sumamente importante para ir instaurando las prácticas basadas en evidencia, para poder dar cuenta de lo que hacemos y también nosotros para entender la clínica que nos llega. Así que sienta las bases para nuevas investigaciones de este estudio. Y ahí terminamos con las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Luego de finalizar con todas las exposiciones, vamos a tener un lugar para hacer preguntas, con lo cual, en este caso, vamos a dar lugar a la siguiente exposición. Se las presento. La siguiente investigación
Se llama Ansiedad financiera y calidad de vida percibida, un estudio comparativo entre el primer y último cuatrimestre del año 2024. Sus autores son el expositor aquí presente, Agustín Jares, también Damiano Fursino y Facundo Aval. Este estudio justamente va a investigar acerca de cómo impacta el contexto inflacionario del vino en el bienestar subjetivo. Este fue Nintendo. Adelante, señor. Bueno, un poco de contracturado para ponernos en contexto. Sí. Puse algunas notas de Infobae, La Nación y también C5N para que vean que no estoy cerrado. ¿Qué era lo que pasaba a finales del 2023 cuando empieza a surgir esta idea de esta investigación? Inflación elevadísima, mayores niveles de inflación desde el 1991, cerrando el año, cambio de gobierno, un contexto que preocupa. Entonces empezamos a preguntarnos qué iba a pasar con las personas, con nuestro bienestar, con distintas variables psicológicas, teniendo en cuenta este cambio socioeconómico. Argentina siempre ha tenido crisis, constantemente, pero bueno, evidentemente nos aproximábamos, eso estimábamos, y también muchos economistas, a cambios fuertes. No sabíamos cuáles iban a ser, pero serían cambios fuertes. Acá veíamos, por ejemplo, cómo llegamos a partir del 2022 a niveles históricos de inflación. No solo eso, cerrando el primer cuatrimestre de 2024 teníamos la pobreza en un 52%, o sea, a mitad de los argentinos tiraban una moneda al cielo y cuando caía era tan probable que sea cara seca como que quien la recoja sea una persona pobre. Inflación, como decía, ya empezó en enero, un poco más baja que en diciembre del 2023, pero altísima. Desempleo del 5,7%, todos indicadores preocupantes y mayores a los de Sudamérica, que desde la pandemia todo el mundo atravesó crisis económicas, todos los países se están recuperando, Argentina todavía no se está recuperando. Latinoamérica, como otro país pobre, va rezagada, pero Argentina está peor todavía. Acá tenemos datos del INDEC, lo aclaro, es la fuente oficial. Uno en Argentina tiene que decidir si cree o no en las fuentes oficiales. Vemos que bajó la pobreza al 38%, la inflación en diciembre, en fin de año pasado, fue considerablemente más baja que en enero, cuando empezó el año, aunque, atentís, el desempleo aumentó, estamos en recesión, entonces aumentó el desempleo. Por eso, sabiendo que en investigaciones previas identificaron que la pobreza y los ingresos bajos correlacionan con mayores niveles de patología mental, trastornos mentales. Al mismo tiempo, un buen indicador del bienestar general de las personas es su calidad de vida, cómo perciben su calidad de vida. Y sabíamos nosotros por antecedentes que a menores ingresos, menor calidad de vida. Y además, en contextos de incertidumbre financiera como el nuestro, el estrés y la ansiedad son moneda corriente. Por eso nos planteamos analizar el vínculo entre la calidad de vida percibida, la ansiedad financiera, con el contexto socioeconómico. Para introducir un poco los conceptos, la calidad de vida percibida es un constructo viejito. En 1960 se empiezan a usar indicadores que nos hablaban un poco de la calidad de vida, pero en términos objetivos, y todavía no estaba el término como tal. Surge en 1980 el concepto de calidad de vida, todavía centrado en las variables objetivas, el nivel de ingresos, las horas de trabajo, pero progresivamente se empezaron a incluir las variables subjetivas, cómo la gente percibe ese contraste entre los datos objetivos y cómo ellos lo viven. Entonces, últimamente lo que predomina es un abordaje integral y multidimensional que toma en cuenta diferentes áreas vitales. Utilizamos la escala de Miculik y Muñoz, que toma 18 áreas vitales, y tiene en cuenta tanto la importancia que la gente le asigna a esa área vital, como familia, amigos, finanzas, trabajo, ambiente, y qué tan satisfechos están al respecto. Así podemos contemplar ambas cosas. Por otro lado, la ansiedad financiera, hoy intensamente está en todo el power, la ansiedad financiera refiere a esto que les comentaba yo, que se percibe mucho estrés en cuanto a las cuestiones económicas. No sé si a ustedes les pasa que tienen que hacer una transferencia y ya con un poco la piel de gallina, o llegan los servicios, las facturas, las expensas, y sentimos cierto displacer. Bueno, hay una tendencia que incluso se plantea como un síndrome
de aversión, miedo a cualquier cosa referida al manejo de las finanzas personales. Contamos con la escala adaptada por Archuleta, que básicamente son los criterios del DSM-4 sobre trastorno de ansiedad generalizada, adaptados a contexto de finanzas. Entonces, es un constructo mucho más reciente que la calidad de vida, pero que últimamente se ha encontrado asociaciones con rasgos de personalidad, con las conductas financieras, y el modo en que nos comportamos financieramente va a ser determinante para nuestra salud financiera, variables sociomorfáficas como el género y demás. Por lo cual, resultaba interesante, sabiendo cómo terminaba el año, cómo teníamos las tapas de los diarios, ver cómo evolucionaba eso a lo largo del 2024. De este modo, llevamos a cabo un estudio con metodología cuantitativa, de carácter no experimental, con diseño de medidas repetidas. Lo que hicimos fue registrar primer cuatrimestre de 2024, último cuatrimestre de 2024, dos variables, ansiedad financiera y calidad de vida percibida, para ver cómo evolucionaban. La muestra final fue de 55 adultos, a comienzo de año eran más de 100, pero hubo una deserción importante. Nos quedamos con algo así como la mitad, predominantemente mujeres, lo que se anticipo que es una limitación del estudio, es una muestra no probabilística, 27 años en promedio, en su mayoría de nacionalidad argentina, con un nivel educativo predominante del secundario completo, seguido por el universitario. El 70,9% se encontraba trabajando y la mayoría lo hacía en el sector privado en relación de dependencia. En cuanto al procedimiento, como en el estudio anterior, nos seguimos a las normas éticas, consentimiento informado, tomamos el inventario de calidad de vida de Miculic y el de ansiedad financiera de Archuleta en el primer cuatrimestre, junto a un cuestionario sociodemográfico y socioeconómico, y volvimos a hacer el registro a fines de dicho año. Como resultados, lo que verán es que la mayoría de los valores P son mayores a 0,5, es decir, que no encontramos diferencias significativas mediante la prueba de W de Wilcoxon. Se distribuían de forma no paramétrica al analizarlo mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Por tanto, utilizamos pruebas no paramétricas para el contraste de hipótesis de muestras apareadas. Encontramos únicamente diferencias estadísticamente significativas entre los dos cuatrimestres en cuanto a dimensiones específicas de la calidad de vida, no así con los puntajes globales de ICB, Inventario de Calidad de Vida, ni EAF, Escala de Ansiedad Financiera. Las únicas diferencias que encontramos entonces son en trabajo, comunidad y ambiente. En trabajo hubo una disminución de la calidad de vida y en comunidad y ambiente hubo un aumento. Yendo a la discusión, esperábamos tal vez más diferencias. Incluso los antecedentes ubicaban que en estos contextos de incertidumbre es esperable cambios en ansiedad financiera, y si realmente los indicadores de pobreza son verídicos, podrían mejorar la calidad de vida en algunos aspectos. No fue así, no encontramos nada de eso, pero sí encontramos en cuanto al trabajo, y esta disminución de la calidad de vida percibida respecto al trabajo es coherente con que el índice de pobreza aumentó un poquito en el último tiempo. Así que ahí tendríamos una posible interpretación. Por otro lado, tal vez este hecho de que no haya habido cambios marcados en cuanto a los niveles de ansiedad financiera y calidad de vida, pueden deberse a que nuestra población ya está habituada a estos cambios cíclicos, a que se vienen momentos malos, después no tan malos, y esa posible habituación podría explicar cómo el argentino ya está acostumbrado a una ansiedad básica en cuanto a sus finanzas. También puede verse el tamaño muestral, que no nos permitió quizás ver diferencias como significativas cuando sí las había. Y respecto a ese aumento de comunidad y ambiente, que personalmente me sorprendió, hay que tener en cuenta que al tomarse en dos momentos del año distintos puede haber cambios que no sean solo socioeconómicos, cambios climáticos, cambios sociales que exceden a lo económico, y podrían explicar por qué la gente percibe a su comunidad y ambiente, comunidad entiéndase como plazas, parques, el entorno donde vive, y ambiente refiere más bien a lo climático, los aspectos más estéticos de los edificios. No sé entender bien por qué, pero encontramos ahí un aumento en ese aspecto que tal vez queda como interrogante para nuevos estudios. En ese sentido, reconocemos las limitaciones
de este trabajo y sería muy rico complementarlo con una muestra más grande, Dios quiere, un muestreo probabilístico y continuar con estudios longitudinales que tal vez incluyan más variables socioeconómicas, porque acá las incluimos como un contexto, pero podríamos incluirla con alguna medición para tener indicadores más claros de qué es lo que está sucediendo. No obstante, sienta las bases para nuevos estudios, no se estudia mucho sobre esto, sobre psicoeconomía en Argentina, así que creo que es rico que se implante y bueno, seguiremos investigando al respecto. Muchas gracias. La exposición siguiente va a estar a cargo del investigador Iván Vilela da Silva Jr. ¿Qué tal, Iván? Olá, boa tarde a todos. Tarde. En este caso, te voy a ceder la posibilidad de compartir la presentación. Les adelanto de qué va a tratar la exposición del investigador. Bueno, lo que propone es investigar cómo las microagresiones afectan a la salud mental y el bienestar de las personas LGBTQIAPN+, en trabajos informales en el país vecino de Brasil. Se trata de una propuesta de tesis doctoral con un enfoque interseccional y de compromiso social. Hecha esta presentación, Iván, te cedo Sim, la posibilidad de exponer tu trabajo. sim. Já estão conseguindo ver? Sí, sí, sí. Lo que puede Então, hacer, Iván, es Sí, ampliar estamos. el tamaño de la presentación, aunque se ve también allí, como para hacerlo de sim, manera completa si fuera posible. sim, claro. Melhorou? Mejoró, sí. Ahí mejoró perfectamente. Ahí se ve de pantalla completa. Adelante. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivan Vilela da Silva Júnior, sou aqui do Brasil, faço o doutorado aí na UCES. Estou, né, agora começando o meu trabalho, então acabei de ter a aprovação pelo comitê, já submeti o trabalho para o Comitê de Ética aqui no Brasil e a gente está aguardando que esse trabalho seja autorizado para poder dar prosseguimento para começar a recolher os dados. Então, o que eu estou trazendo para vocês é um pouco da minha proposta, né, de investigação, né? Não é ainda a investigação, é o passo inicial do meu trabalho. E aí, por que que eu resolvi fazer, né, eu escolhi esse tema? Eu já fiz o meu mestrado com relação à população LGBTQIAPN+, aqui do Brasil. A minha ideia no mestrado foi um trabalho de tentar entender um pouco o aspecto da legislação para a vivência, né, das pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, quando foi com relação ao doutorado, eu comecei a ter um debate muito rico com o professor Facundo, que está presente aí, e aí ele me trouxe essa possibilidade de uma pesquisa correlacional, que é a qual eu estou tentando realizar aqui, né, no país. Eu entendi que havia uma ausência de estudos que vinculassem as microagressões LGBTs ao trabalho informal, que é um mercado muito específico de trabalho aqui no Brasil, que são as pessoas que não têm um vínculo específico de trabalho, né? E como que essas microagressões no trabalho, no dia a dia do trabalho, poderiam afetar não só a saúde mental, como também o bem-estar dessas pessoas. E aí as perguntas que motivaram, né, essa investigação, né, é que se existe essa microagressão, né, dentro do contexto do trabalho informal, porque já existem estudos no Brasil com relação ao trabalho formal, que são as pessoas que têm vínculos, né, como carteira de trabalho, contratos, concurso público, e essas pessoas que não têm vínculo nenhum, que trabalham de forma autônoma, né, assim como também se há uma associação entre essas microagressões com relação a esse bem-estar laboral e a saúde psicológica. E tem um adendo que eu coloquei, que é a questão da interseccionalidade. Interseccionalidade. Eu não sei se vocês vão compreender essa palavra,
mas é tentar identificar a existência de números maiores de microagressão, de questões de saúde mental, de bem-estar, em situações específicas, né, em pessoas trans, né, pegando as pessoas trans e colocando esse público de forma separada para ver essas questões lá. A questão do tipo de trabalho, né, que tem pessoas que atuam em outras frentes de serviço. A relevância desse estudo é uma contribuição teórica e prática para orientar políticas e buscar, né, propor ações, já que eu pretendo realizar essa pesquisa em associação com ONGs e políticas que já realizam ações para as pessoas LGBTs aqui no Brasil. Bom, o objetivo geral, né, é compreender a associação entre experiências de microagressões LGBT-fóbicas, indicadores de saúde psicológica, que é ansiedade, depressão e estresse, e o bem-estar no trabalho de pessoas LGBTs no setor informal aqui no Brasil. Os objetivos específicos. Primeiro, identificar a existência e a frequência de microagressões em trabalhadores LGBTs informais. Avaliar os níveis de depressão, ansiedade e estresse nessa população. Analisar o impacto das microagressões sobre o bem-estar afetivo laboral e também verificar o papel moderado dos fatores de intersonalidade, né, identificação de gênero e tipo de trabalho. Eu trouxe alguns pontos, né, com relação ao que eu vou tomar como aspecto para minha discussão, no caso dos meus teóricos, né, do meu aspecto teórico, e é a questão das microagressões, que está relacionado, né, à questão da população LGBT, que busca, né, definir, né, através de agressões sutis, que são frequentes, que acabam passando de forma despercebida por esses grupos minoritários, né, e que acabam acumulando, né, um impacto na saúde mental e no bem-estar dessas pessoas. São aquelas coisas que as pessoas falam ou que elas demonstram que parece que não é algo que está direcionado, que parece que é uma brincadeira, que é muito sutil, que não parece que está tentando agredir o outro. Então é muito difícil das pessoas perceberem, né? E aí a gente tem um instrumento que eu vou falar sobre ele, já validado aqui para a população brasileira, que faz a medição dessas microagressões, se elas existem, como que elas são, né? Quais são os níveis dela. Então, já tem esse instrumento validado no Brasil. Com relação ao trabalho informal, né, é esse contexto mais precarizado, né, de maior vulnerabilidade, as pessoas não têm contrato, acabam tendo mais possibilidade de sofrer discriminação e violência, porque elas estão o tempo todo lidando com um público ao qual não tem nenhum tipo de vínculo formal com elas, né, elas não têm nenhum tipo de vínculo que as proteja legalmente, instituições que as fortaleçam. E a questão da interseccionalidade, que vai tentar lidar com essas múltiplas variáveis sociais de forma simultânea, como a questão da identidade de gênero e dos trabalhos, né, dos tipos de trabalho informal. A minha proposta é realizar um estudo quantitativo, transversal e correlacional que vai explorar, né, esses fenômenos sociais complexos. É um fenômeno social muito complexo, né? Como vocês veem aqui nessa concha que eu coloquei, né, esse estudo correlacional busca examinar a relação dessas variáveis. Eu vou realizar essa ação através do SPSS, né? Vou fazer algumas conotações lá estatísticas que eu ainda já estou elaborando quando acabar, né? Porque ainda a gente não começou nem a coleta dos dados. O estudo transversal, né, vai ter um recorte de tempo para a gente recolher esses dados, e a metodologia quantitativa, a gente vai utilizar dados numéricos para essa análise. Os participantes no mínimo 200 trabalhadores LGBTs que atuam como profissionais informais, que sejam maiores de idade e que sejam residentes no Brasil. A amostra ela é não probabilística, né? Vai se utilizar através das redes sociais de anúncios para poder
trazer as pessoas para poder responder a esse questionário, assim como eu vou realizar algumas alianças com ONGs, projetos aqui no Brasil para divulgação, utilizando a técnica da bola de neve para poder chegar à maior quantidade possível de pessoas que possam responder essa pesquisa. Então, o mínimo é de 200, mas pode ultrapassar a isso. As limitações é a dificuldade de chegar a grupos específicos, como pessoas transgêneros. Eu não coloquei aqui, mas também tem a questão da baixa escolaridade, que também acaba fazendo com que tenha uma limitação. Esses são os instrumentos que eu selecionei, tá? São escalas que na época da construção da minha proposta do projeto eu discuti muito com o professor Facundo e chegamos a essas escalas, todas validadas no Brasil, né? Todas validadas para a população brasileira. Essas escalas vão ser aplicadas em um formulário online via o Google Forms. Eu já realizei, né, a montagem desse instrumento, né, que conta com um questionário sociodemográfico para recolher esses dados que vão ser utilizados como variáveis moderadas, né, como tipo de trabalho, idade, gênero, como forma da gente conseguir realizar o estudo de interseccionalidade. O DAS 21, que vai ser o que vai medir a questão da saúde mental das pessoas, né, buscando realizar as medidas de ansiedade, depressão e estresse, os sintomas psicológicos, a escala de experiências de microagressões LGBTs no trabalho, que é uma escala específica para pessoas que sofrem microagressões no trabalho, também, né, como uma variável independente do estudo, buscando medir se existe essa microagressão dentro do trabalho informal, e a escala de bem-estar no trabalho, que é uma escala brasileira, validada no Brasil e brasileira, que busca avaliar o bem-estar laboral como uma variável dependente, assim como a saúde mental. Os procedimentos de análise que eu pretendo realizar, né? A gente vai, assim que o estudo for liberado pelo Comitê de Ética aqui no Brasil, que já está submetido, realizar a coleta de dados com os participantes através desse formulário com um termo de consentimento, né? Que eles estão consentindo que eles querem participar de forma voluntária dessa pesquisa. Realizar, né, a coleta de dados através do Google Forms e poder já começar a olhar esses dados, ver se estão ok, realizar a análise estatística através do SPSS, como já coloquei, aplicar essa estatística mais descritiva, utilizar métodos estatísticos descritivos, que eu não vou adentrar aqui nesse momento, porque eu estou apresentando para vocês mais a proposta em si do que, né, a descrição de como que vai se dar esse estudo e probar, né, aprovar esses efeitos moderadores, realizando, né, a prova para identificar se existem ou não essas correlações entre essas diversas questões para a população LGBT que trabalha no mercado informal. Os resultados esperados ter uma contribuição teórica, né? Porque é uma investigação pioneira de microagressões no trabalho informal para essas pessoas que não têm esse vínculo, compreendendo essas dinâmicas que eles estão, né, passando, trazer, né, através do estudo, impacto social para poder promover, né, qualidade de vida, poder promover saúde e equidade para a população LGBT, visibilizar essas pessoas no contexto do trabalho informal e também poder dar subsídio, né, para as nossas práticas, né, não só enquanto profissionais no contexto institucional, mas também no contexto clínico de atuação, de trazer dados que possam ser relevantes para atuação frente a essa população quando chega até nós. Os meus próximos passos. A aprovação lá no Comitê de Ética, né, que já submeti, a implementação das estratégias de recrutamento, que é fazer todo esse processo de chegar até essas pessoas para poder ter as respostas, ter, né, os dados para poder realizar aí sim a análise estatística. Eu pretendo colher esses dados de um período de 4 a 6, de 6 a 8 meses,
para poder ter tempo, para poder aumentar a possibilidade de não ter só 200, mas muito mais que isso. Analisar a análise estatística e começar a redação dos resultados. Depois desenvolver minha tese e, por fim, conseguir apresentá-la e, quem sabe, trazer, né, no próximo ano ou no futuro, o resultado desse estudo aqui para poder compartilhar com vocês. As minhas referências são essas. Agradeço por vocês terem me escutado. Espero não ter sido muito vazio ainda, mas é porque, como é uma proposta, a gente está estruturando, já está conseguindo ganhar corpo, e à medida do que a gente for ganhando aí, a gente vai compartilhando essas evidências e trazendo mais para essa população aí que faz parte de uma minoria. Muito obrigado. Te pido por favor, Iván, que dejes de compartir pantalla. Ahí está. Bueno, y en este caso entramos en la parte final de la mesa. Vamos a invitar a los expositores Tomás Rodríguez Rota y Gonzalo Rovere para exponer un trabajo que se denomina inteligencia emocional como estrategia de afrontamiento. Esto es un análisis preliminar sobre la relación que existe entre el estrés laboral y desde el modelo de Karasek. Aguardo un segundo, ya compartimos la presentación. Los integrantes de este equipo de investigación son los expositores Rodríguez Roth, Rovere aquí presentes, Lautaro Cirami, Fernando Fiorilli y Carolina Pereira Girardi. Adelante. Bien, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás. Bueno, pues Fernando soy uno de los exponentes, estoy acompañado de Gonzalo y Fernando. Lautaro y Carolina no pudieron acompañarnos. Y bueno, hace años ya que venimos trabajando en investigaciones, estudiando el estrés laboral, y nos venimos embarcando en lo que es el modelo de Karasek, que mide el estrés en cuanto a demandas, control y apoyo. ¿Sí? Por favor, Carlos, gracias. Como objetivo general nos planteamos en este estudio en particular incorporar también lo que es la variable de inteligencia emocional. Nuestra idea era ver cómo se podían relacionar las variables del estrés medido del modelo de Karasek con la inteligencia emocional, comparando también lo que es trabajadores del sector público y privado, que eso viene siendo más o menos nuestro marco hace tiempo. En cuanto a objetivos específicos, sí, nos planteamos entender las relaciones que podríamos encontrar en las diferentes dimensiones de inteligencia emocional y los factores ya mencionados del modelo de clase, que ahora los vamos a repasar. También ver si había alguna diferencia según género y según tipo de organización. Bien. Las preguntas que nos convocan para llevar adelante este estudio son, obviamente, cómo podemos afrontar el estrés laboral en los contextos complejos, si puede la inteligencia emocional servir como un tipo de moderador, de herramienta para protegernos de este efecto, y si el tipo de organización en la que trabajamos o que trabajan las personas puede tener lugar ahí interfiriendo en cómo se da el estrés y cómo se utilizan las herramientas de inteligencia emocional. La relevancia del proyecto creemos que puede llegar a servir con un carácter principalmente de comprensión del fenómeno del estrés, pero por otro lado para poder elaborar programas preventivos o de intervención sobre el estrés que ya estamos encontrando. En cuanto a, yendo un poco más a la teoría, entendemos el estrés como la valoración de los estímulos como desafiantes, ¿sí? Y la puesta en marcha de recursos internos y externos para afrontar dicha situación de estrés. En esta línea estamos apoyados, como les decía, en el marco teórico del modelo de Karasek, que divide el estrés en lo que tiene que ver con demandas, control y apoyo, ¿sí? Este modelo divide, bueno, la evaluación cognitiva de las exigencias, puede ser el volumen de trabajo, la dificultad de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, los recursos que tenemos para hacer frente, que en primer lugar marca no más lo que es lo que tiene que ver con recursos, ¿sí? O control, que tiene que ver con lo que es autonomía, el nivel de autonomía que tenemos en el trabajo, es decir, poder decidir las actividades que realizamos, cuándo y cómo, e incorpora más tarde la idea del apoyo. Esto puede ser apoyo desde las relaciones que se generan en el trabajo o el tipo de liderazgo que tenemos en el trabajo. Dos variables que están relacionadas, ¿sí?
Entonces, en este contexto, o en esta lógica, veríamos una valoración de las exigencias como excesivas, además de escasos recursos para afrontar dicho estresor, generaría sintomatología que se puede dividir en reacciones físicas, reacciones psicológicas y reacciones comportamentales. Podemos entender por físicas todo lo que tiene que ver como palpitaciones, ahogos, como antes describía acá el compañero, lo que puede ser reacciones psicológicas, como bueno, el estrés a nivel cognitivo y el pensamiento, y por último, comportamentales como inquietud o, ahí vamos a ver también la adopción de estrategias de afrontamiento más evitativas más adelante, como un ejemplo. Por otro lado, el concepto de inteligencia emocional lo traemos desde el modelo de Solovey y Meyer, que habla de habilidades que tenemos para reconocer y no solamente o sea, reconocer e identificar emociones tanto propias como ajenas. En este caso nos centramos más en lo que tiene que ver con las decisiones propias. Como ven acá, lo que es intrapersonal no tanto lo que es interpersonal. Es decir, que lo que más nos interesa es cómo las personas pueden reconocer y en todo caso modular, pero emociones propias siempre. ¿Sí? No tanto la interacción con otros. El Trait Meta Mod Scale lo divide en lo que tiene que ver con atención emocional, claridad emocional y recuperación emocional. ¿Sí? Todo eso genera lo que es inteligencia emocional autopercibida. Bueno, la biografía previa lo que nos muestra es que hay una asociación entre el puntajes altos en inteligencia emocional y también en sintomatología baja del estrés, pero también en lo que son las estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento se definen como ese producto del proceso cognitivo, del estresor o estresante, situación estresante, y que va a buscar y que también se evalúan tanto los recursos internos como externos para dar respuesta. El objetivo de las estrategias va a ser inhibir, tolerar o evitar la situación o estímulo estresante, y se puede categorizar tanto en las que están centradas al problema, es decir, que buscan resolver el problema, la problemática, las centradas en las emociones, que van más a una comprensión y regulación de la respuesta emocional por una más óptima, o también para lograr una reestructuración cognitiva de la problemática, y las evitativas, que lo que buscan, bueno, es evitar el malestar generado por el estrés a partir de evitar la situación estímulo. Justamente por la asociación que tiene la inteligencia emocional con los niveles altos o bajos de estrés, o el uso de estrategias de afrontamiento más adaptativas, nos lleva justamente a buscar evaluarlo desde las dimensiones de cada SEC de apoyo social, control y demandas. En cuanto a la metodología, usamos un diseño descriptivo correlacional con un corte transversal. En cuanto a nuestra muestra, fue una muestra no probabilística de 80 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires y de la Gran Buenos Aires, y que se hallan trabajando en la actualidad y que están en su puesto laboral hace mínimo 6 meses. Está conformado por 64% de mujeres, 36% de hombres, una gran mayoría del sector privado, un 71%, y la edad promedio fue aproximadamente 30 años. Los instrumentos que utilizamos para medir esto fueron un cuestionario sociodemográfico laboral ad hoc, en el cual era para ver el tema de la edad, el tema del género, en qué sector, si era privado o público, donde trabajaban, y también, bueno, el nivel académico y laboral que necesitaban. En cuanto a los demás cuestionarios, tenemos el Trait Meta Mod Scale 24, que es el que comentó mi compañero, que bueno, aborda las dimensiones del modelo de Meyer de inteligencia emocional, que es percepción, comprensión y regulación emocional, a partir de 24 ítems, los cuales se miden en una escala Likert. Y por último, utilizamos la versión en español del JCQ, que evalúa las dimensiones de control, demandas y apoyo social, a partir de 21 ítems de escala Likert. Y con respecto al análisis estadístico, en primer lugar se hizo un análisis descriptivo a partir de la media obtenida, el desvío estándar y los puntajes máximos y mínimos. También se hicieron pruebas no paramétricas, ya que las pruebas de Shapiro-Wilk demostraron que la distribución de la muestra no era una distribución normal. Y luego, para los resultados, se utilizó el coeficiente de Spearman para analizar las correlaciones entre las variables de interés, y la prueba Udemand-Whitney para la comparación entre grupos. Y siempre, naturalmente, se usó como nivel de significación algo menor a 0,05. Bueno, ¿qué encontramos? Puntualmente, encontramos que las personas que comprenden mejor sus emociones van a tender a percibir que tienen mayor control en su posición laboral, y esto podría llegar a verse
a una mayor capacidad para diferentes cosas, como por ejemplo organizar sus tareas, hacer prioridades, jerarquizar esas tareas, adaptarse a cambios y también resolver conflictos que puedan plantearse, pero de resolverlos de manera autonómica. Otra de las cosas que encontramos es que existe una correlación entre comprensión emocional y apoyo social, y esto podríamos mencionarlo como que a una mayor comprensión emocional, esta se va a asociar también con una mejor percepción del apoyo que se tiene en el ámbito de lo laboral, identificar mejor y entender los estados emocionales personales, parecería que tiende a mantener relaciones laborales más estables, saludables, también recíprocas, poder pedir ayuda y construir también redes de contención. Otra correlación que encontramos tiene que ver con la percepción de lo emocional y la comprensión de lo emocional, y justamente aquí lo que demuestra es que, o en realidad muestra una coherencia interna, que percibir emociones correctamente parecería que es como la base para luego poder entenderlas. Primero las tengo que percibir, tengo que saber qué me está pasando para luego poder, de alguna manera, denominarlas. Por otro lado, también encontramos una correlación entre lo que es percepción emocional y regulación emocional, y parecería que quienes tienen una mejor capacidad para identificar sus emociones también suelen tender a gestionarlas mejor. Las identifico y después puedo gestionarlas. Con lo cual, hasta aquí las correlaciones, pero ¿qué no encontramos? Bueno, lo que no encontramos es que no hubo correlaciones entre las dimensiones de la inteligencia emocional y las demandas laborales, por lo menos hasta ahora, hasta el momento. Esto nos da una idea de que el nivel de exigencia que se percibe en la posición laboral no va a variar en función de las habilidades emocionales de los sujetos, o bien que se requiere a otro tipo de recurso, que en este caso no pudimos al momento denominar, posiblemente vinculado con los recursos de la organización en la cual se insertan los trabajadores. Vamos a ver. Entonces, podemos decir que la comprensión emocional va a emerger como un factor protector, especialmente cuando los trabajadores sienten que tienen mayor control y por lo tanto también reciben, por lo tanto no, reciben apoyo social en sus posiciones. Aquí luego encontramos, cuando analizamos por género, no se encuentran como diferencias significativas entre varones y mujeres. Recuerden que la muestra tiene más mujeres que varones, esto también es algo que hay que señalar, no está del todo balanceada. Y por otro lado, también cuando trabajamos sobre organización, aquí sí pasó algo. Encontramos que comparamos empleados públicos de instituciones públicas con empleados de instituciones privadas, y aquí sucedió que los empleados de instituciones públicas en promedio son más conscientes de sus emociones o tienen una mayor capacidad para percibirlas claramente. Y aquí podemos pensar que en el sector público las condiciones, al menos hasta el momento, parecerían ser más estables, la presión sería menor, la presión comercial sería menor, o la estructura jerárquica se configura de manera diferente, lo que podría facilitarnos es una mayor reflexión emocional, es decir, menos presión, mayor reflexión. O también puede influir que en las instituciones públicas exista una cultura del trabajo más vinculada al cuidado personal. En cambio, en el sector privado muchas veces se asocia a un ritmo más vertiginoso, más acelerado o vinculado a la obtención de resultados, lo que podría dificultar ¿qué cosa? La percepción emocional de los trabajadores. Muy bien, entonces, lo que encontramos entre tipo de organización, esto nos da lugar para al futuro abrir una línea de investigación allí, que no está muy explorada. Entonces, podemos decir que el tipo de institución, sea pública o privada, podría incidir en el desarrollo de la IE, de la inteligencia emocional, a través de factores que tienen que ver específicamente con la cultura de esas organizaciones, el liderazgo, es decir, cómo se llevan adelante las jerarquías, cómo se contrata también,
recuerden que las contrataciones en instituciones públicas son más estables y a tiempo indeterminado. Una vez que una persona entre en esas instituciones, y ser personal de planta implica una larga, bueno, sí, como más seguridad de lo laboral. Y luego también podemos pensar que la inteligencia emocional se asocia de manera positiva con el control laboral y el apoyo social. Entonces, las personas con mayor comprensión emocional, ¿qué van a hacer? Van a tender a percibir que tienen mayor control en su posición, su puesto de trabajo, y que también reciben mayor apoyo del entorno laboral. Entonces, podemos decir que la inteligencia emocional, en particular, como la capacidad de comprender las emociones, potenciaría la percepción de los resultados laborales protectores y también sería un amortiguador del impacto de los estresores. Entonces podemos decir que el sector público presenta niveles más altos de percepción emocional, y esto implica que el tipo de organización parecería que influye en cómo uno despliega la inteligencia emocional. Más allá de que, y esto es importante, por lo menos nos pareció concluyente, o para compartirlo, es que más allá de las características subjetivas o individuales de los trabajadores, entonces, el tipo de organización parecería influir en cómo se despliega la inteligencia emocional, más allá de las singularidades. Por último, falta poquito. La inteligencia emocional va a operar como una estrategia efectiva para afrontar el estrés laboral, y esto sugiere que la inteligencia emocional, si bien no elimina el estrés, lo que va a hacer es simular su impacto, que comentaba Tomás antes. Entonces va a favorecer la adaptación de manera activa de los trabajadores a sus contextos laborales, sobre todo cuando se tornan exigentes. Cuanto más exigentes se tornan, parecería que la inteligencia emocional favorece la adaptación a esos cambios. Consideraciones finales. Bueno, para líneas futuras de investigación, con los análisis preliminares que tenemos y estos datos que hemos obtenido hasta el momento, nos parecería que podríamos analizar el tipo de organización y cómo influye la cultura de la organización, el tipo de liderazgo y las estructuras jerárquicas, en cómo se desarrolla la inteligencia emocional. También ampliar la muestra, tenemos la posibilidad de hacerlo, diversificar los perfiles, incluir más participantes, balancear el género, para que tengan mayor representatividad, y también estudiar el impacto a largo plazo, es decir, desarrollar a futuro investigaciones longitudinales para evaluar cómo evoluciona la IE y cuál es su efecto en el bienestar laboral. Eso es todo por el momento. Les agradecemos el interés y pueden aplaudirnos.